Bueno, muy bien. Tenemos que hacer todas las cosas con excelencia. ¿Sabe lo que es excelencia? Darle lo mejor siempre al Señor. Con excelencia. No hay lugares pequeños ni lugares grandes. No hay hombres grandes. Simplemente hay un Dios muy grande y hombres que se humillan delante de su presencia. Cuanto más quebrantados, más humillados y más sometidos estemos al Señor, más nos va a bendecir. O sea que tenemos que aprender a entender que todo lo que hacemos, venimos para adorarle a Él, venimos a servirle a Él, ofrendamos para Él. Y el problema de muchos de nosotros es que ponemos la mirada en los hombres. Y cuando ponemos la mirada en los hombres, yo no digo que no pongas la mirada en el pastor, porque es lógico, querramos o no queramos, siempre las personas que están al frente son las más vistas y son las más observadas. Pero eso no tiene que apartarte y no tiene que apagar tu fe, porque muchas veces nuestra fe se va a pique porque quizás hemos puesto más nuestra confianza en el hombre que en el Señor. Y es importante poner nuestra confianza siempre en el Señor. Tú sabes a quién le perteneces. Tú sabes quién te ha salvado. Tú sabes qué es lo que Dios ha hecho por ti. No lo que ha hecho tu hermano, tu hermana, lo que ha hecho aquel o el otro, sino lo que Dios ha hecho por ti. Y es a Él a quien tienes que estar agradecido, sirviéndole con todo tu amor, con todo tu cariño. Amén. Tú tienes que plantearte que tú vienes a la iglesia, no, vienes para adorarle. Nos unimos en adoración y Dios desciende, su presencia viene. La presencia de Dios está siempre, porque donde vamos nosotros va la presencia del Señor. Pero viene su gloria. Hay momentos en que la gloria de Dios desciende con una presencia que se hace real, se hace poderosa, se hace manifiesta. Entonces muchas veces decimos, está aquí su presencia está aquí siempre. Amén. Porque Dios es omnipotente y allí donde hay un hijo de Dios, allí está su presencia, allí está su gloria. Pero hay momentos cuando nos reunimos que desciende, cuando nos sacrificamos. En el templo, primer templo de Salomón, cuando se inauguró, Salomón ofreció miles de becerros, miles de ovejas, miles de sacrificios. Y dice que cuando empezó a adorar y entró los sacerdotes, dice que no podían ministrar porque la gloria de Dios era tan espesa, que había como un humo, que no podían ni ministrar de la presencia de la gloria tan grande que había. Entonces, Dios se manifiesta en gloria cuando su pueblo se sacrifica, cuando su pueblo le ama, cuando su pueblo se entrega. Y eso es importantísimo que lo entendamos. Si algún hermano te ha hecho caer, si alguna persona te ha hecho retroceder en el Evangelio, es porque realmente tu fe todavía no está bien arraigada. Tú tienes que poner tu mirada, como dice Hebreos 12, capítulo 12, verso 1, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Puestos nuestros ojos en Jesús. Ningún hombre te va a salvar. Ningún hombre puede hacer nada por ti si primeramente Dios no da la orden. Es Dios quien sana, es Dios quien obra, es Dios quien lo hace todo. Amén. Por eso tenemos que estar agradecidos al Señor. ¿Que hay que honrar a los siervos? Por supuesto, hay que honrar a los siervos en la medida, honra al que honra. Pero tú no hagas idolatría nunca, ni de los siervos, ni de los pastores, ni de los hombres. Amén. Porque los hombres caen, los hombres somos de carne, tenemos tentaciones. Y quieras o no quieras, eso es algo que muchas veces nos hace caer. Hay gente que tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero yo estuve en un colegio de monja y madre mía, qué malas, y yo no creo ya en nada. ¿Ves? El testimonio muchas veces es muy importante, pero nosotros tenemos que aprender a enfocarnos y poner nuestra mirada siempre en Jesús. Amén. Puestos los ojos en Jesús. La Iglesia tiene un mandamiento de parte de Dios. Y el mandamiento de parte de Dios es que nosotros hagamos discípulos, que nosotros nos multipliquemos,
que nosotros como iglesia tenemos un fin, el que no simplemente estemos creciendo personalmente en el Evangelio, sino que seamos semillas para otros. Tenemos que ser cada uno de nosotros una semilla que pueda plantarse en otra persona, en otra familia. Amén. Nosotros tenemos que tener una visión en nuestro interior de crecimiento, porque lo primero que Dios le dijo al hombre cuando lo creó es creced y multiplicaos. Y tiene que haber en nosotros ese anhelo de multiplicarnos. Hay gente que le gustan las iglesias pequeñitas, pero hermano, yo no vengo de una iglesia pequeñita y muchos de vosotros tampoco venís de iglesias pequeñitas. La visión que hay en mi corazón es de una iglesia grande y eso para poder administrarlo hace falta que hayan discípulos, hombres y mujeres de Dios que pongan su mirada en el Señor y que estén sirviendo a Jesús. Amén. Por eso tenemos que mirar siempre al Señor. Hay que ser semilleros, tenemos que ser semilleros. Allí donde vayas, planta tu semilla. Hay unas tarjetitas que hemos hecho con el nombre de la iglesia, con el teléfono, con los horarios de culto. Llevaros tarjeta, llevaros tarjetita. Hay como 2000 tarjetas, o sea que cuando se acaben se piden más. Llevaros tarjeta, tenerla siempre en el bolsillo para poder invitar a vuestros amigos, a vuestros hermanos, a las personas que conocéis. No importa darle las tarjetas, son para darlas, son para repartirlas, son para que tú puedas invitar a otras personas. O sea que en la puerta verás que hay unas tarjetitas y también hay unas pegatinas que pone 500. 500. Ese 500 es un número especial porque es una meta que tenemos en nuestro interior, en nuestro corazón, que estamos pidiendo al Señor para que siga multiplicando la iglesia. Amén. O sea que pégalo en tu móvil, pégalo allí donde tú veas que te mueves, y cada vez que lo veas, Señor, gracias por esas 500 almas. Porque se trata de arrebatarle almas al diablo. El Hijo del Hombre dice que apareció para romper toda obra de Satanás. Vino para destruir las obras del maligno. O sea que nosotros tenemos que hacer la obra de Jesús, destruir la obra del maligno. ¿Y sabéis cómo se destruye la obra del diablo? Arrebatándole alma. Y dice el libro de Proverbios que quien rescata un alma es sabio. Quien rescata un alma es sabio. Amén. O sea que vamos a seguir orando para que Dios siga multiplicando la iglesia, para que Dios siga llenando este lugar de hombres y mujeres necesitados de Jesús. Necesitados de Jesús. Cuando la Escritura habla del buen samaritano que se paró en el camino, está hablando de esa iglesia que recoge al necesitado. Está hablando de esa iglesia que tiene compasión por los perdidos, que tiene compasión por aquellos que están pasándolo mal. Entonces, en nosotros tiene que haber ese fluir de compasión, en nosotros tiene que haber ese fluir de piedad, de amor, por aquellas personas que no tienen a Jesús en el corazón, que no tienen a Cristo, que están perdidas. Pues Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Entonces, hermanos, tengamos en nuestro corazón el anhelo y el deseo de seguir predicando la palabra de Dios, de seguir hablando el Evangelio, de seguir trayendo alma a la presencia del Señor. Porque ese es el cometido de la iglesia. Tenemos que ser luz y tenemos que ser sal y tenemos que predicar y tenemos que ir, y cada uno de nosotros tiene una semilla de vida, tiene una semilla para otro. O sea que planta tu semilla, planta la semilla de tu vida, plántala en alguien, mira de plantarla, a ver a quién o en quién tú puedes plantar esa semilla. Deja testimonio poco a poco. No te vayas al cielo con las manos vacías, no te vayas a la presencia del Señor con las manos vacías. Llévate, aunque sea un alma, aunque sea uno, llévate a alguien. Amén. Llévate un alma al cielo. Y cuando estés allí, digas, gracias a ti, estoy aquí ahora en la presencia del Señor. ¿Cuántos creéis que hay un cielo? ¿Cuántos creéis que el Señor va a venir a buscar a su iglesia? Amén. Pues lo mismo que hay un cielo, también hay una condenación. Y el Señor dice, el que tiene a Jesús tiene la vida, el que no tiene a Jesús está condenado. No es Alá, no es Buda, no es ninguna ciencia, no es ninguna religión, es Jesucristo, el único que tiene la llave para abrir las puertas. El único que le arrebató las llaves de la muerte y del Hades fue Jesús al diablo. Entonces Jesús dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. No hay otro, no hay otro.
Nos han enseñado que respeto, nos han enseñado que tengamos tengamos muy buenos modales y nos da vergüenza, esa es la verdad, nos da vergüenza muchas veces predicar el Evangelio, nos da vergüenza abrir nuestros labios para decirle a alguien Jesús te ama, Jesús vive y quiere llenar tu corazón, pero tenemos que ser valientes, amén, porque solamente los valientes, los violentos arrebatan el reino de los cielos, amén. Muy bien, vamos a Jeremías 15, 19. Jeremías 15, 19. Dice la palabra. Mientras lo buscan, yo voy leyendo ya. Dice, por tanto, así dijo Jehová. Así dijo Jehová. ¿Qué convicción tenían los profetas de entonces que el que le estaba hablando era el Señor, ¿eh? ¿Qué convicción tendría Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, esos profetas? ¿Qué convicción tan grande para poder decir, así dijo Jehová? Porque la palabra del Señor decía que si un profeta decía una palabra de parte de Jehová y no se cumplía, el tal profeta era mentiroso. El tal profeta era un engañador, era un adivino, era un soñador. E incluso decía que había que hasta apedrearlo. Ahora imagínate, cuando los profetas de Dios decían, así dice el Señor, era para quitarse el sombrero, para ponerse de rodillas y obedecer. Yo le temo de decir, me ha dicho el Señor. Yo temo decir esas palabras, porque muchas veces decimos, me ha dicho el Señor, y el Señor no te ha dicho absolutamente nada. A veces pensamos que el Señor nos habla para los demás y nos está hablando para nosotros. Hay veces que Dios nos habla a nosotros directamente. Amén. Así dijo Jehová, si te convirtieres, la palabra convertirse, si te giraras, si te volvieras, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mirad, vivimos en un mundo físico, pero este mundo físico está lleno de contaminación. ¿Os acordáis cuando pasemos la pandemia? No podíamos darnos la mano, no podíamos darnos besos, todo el mundo con la mascarilla. No podías subir a los ascensores, o si subías tenías que subir de uno en uno, no podías subir con nadie, tenías que guardar las distancias, todo eso porque no querías infectarte de un virus que podía matarte, de un virus que podía llevarte al hospital. Y estábamos muy cuidadosos, acordaros que nos poníamos gel, acordaros que estábamos con mucho cuidado, que si había alguien enfermo que se quedaba en la casa, era horrible, porque nadie quería contaminarse, nadie quería infectarse. Pero qué poco cuidado tenemos de esa infección espiritual, qué poco cuidado tenemos de infectarnos espiritualmente y no cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos nuestra alma y no cuidamos nuestro espíritu de contaminación que hay en el mundo. Y necesitamos tener conciencia de que todo lo que tocamos, de que todo lo que vemos, de que todo lo que nos rodea puede producir en nosotros una contaminación o una influencia que puede movernos de un lado o a otro. Mucha gente se enfría, y se enfría porque no está escogiendo bien sus amigos, porque no está escogiendo bien lo que está viendo, lo que está observando. Tenemos que aprender que el mundo espiritual es muy real. El mundo espiritual es muy real y hay una contaminación de espíritus que muchas veces no le damos importancia, pero la contaminación está ahí. El mundo espiritual está infectado, lo digo claramente, de demonios y de plagas invisibles que ejercen una influencia poderosa en nosotros. Si no somos conscientes de eso, seremos engañados y arrastrados y sometidos a voluntades diabólica. La palabra de Dios dice resistir al diablo. Resistir al diablo. Muchas veces creemos que orando y haciendo guerra espiritual y batallando, el diablo se va.
El diablo se va resistiendo las tentaciones, el diablo se va obedeciendo a Dios. Muchas veces hacemos mucha guerra espiritual, pero somos desobedientes a Dios. Y el diablo se ríe de nuestras narices, porque el diablo se va cuando somos obedientes a Dios. ¿Amén? El diablo, si tiene una puerta abierta, se mete. Y las puertas abiertas son el pecado, la mentira, todo aquello que es malo delante de Dios, ahí el enemigo se mete. O sea que la palabra de Dios dice resistir al diablo, pero se resiste obedeciendo a Dios. ¿Sabes que el diablo se disfraza como ángel, como un ángel bueno? Se disfraza como ángel de luz. Se puede disfrazar de muchas maneras. Se disfraza para parecer una buena persona, para parecer... porque el diablo tiene la potestad de transformarse en cualquier cosa. Se puede transformar, vamos a verlo, vamos a ver diferentes formas y engaños de cómo el diablo puede engañarnos. Por eso tenemos que tener muy claro que vivimos en un mundo espiritual y tenemos que saber que el diablo toma a veces formas. Dice, en el principio Satanás tomó la forma de serpiente y metió en el corazón de Eva una mentira. ¿Quién era esa serpiente? Era Satanás. Se disfrazó, se metió en la serpiente, una serpiente que hablaba, alguien que le estaba trayendo una persuasión y estaba trayendo e intentando introducir una mentira dentro de la verdad que habían recibido ellos. Ellos habían recibido una verdad de parte de Dios, pero Satanás quiso introducir una mentira. Lo vamos a leer, Génesis 3, del 1 al 5. Génesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. Yo no creo que en aquel tiempo los leones hablaran, que los tigres hablaran, que los elefantes hablaran. Yo no creo que en ese tiempo todos los animales tuvieran conversación con Eva y Adán. Yo no lo creo. Yo creo que esa serpiente era un ser diabólico que estaba procurando o intentando engañar, persuadir para que ellos desobedecieran a Dios. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya empieza, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho, no mires esto. Con que Dios os ha dicho, Dios lo que quiere es que tú no disfrutes de la vida. Dios lo que quiere es que tú no satisfagas porque tus necesidades, porque es algo normal, porque es algo humano. El diablo persuade a través de la mente y empieza a traer su conversación y tenemos que tener cuidado. Por eso la palabra dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque hay pensamientos que no son tuyos. El diablo te habla en primera persona y tú piensas que eres tú el que estás pensando y es el mismo diablo el que te está hablando para que tú entres en una persuasión y acabes cediendo. Él entra en tu voluntad. Porque lo que el diablo quiere es retener tu voluntad para que tú no obedezcas a Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, mira lo que dice, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Eso es mentira. Dios nunca había dicho que no lo tocaran. Dios dijo, no comeréis del árbol que está en medio. De ese árbol no comeréis. Pero ella añadió una palabra. Ella añadió también ya una palabra. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dice, morirás. El diablo dice, no morirás. Y la persuasión fue tan grande porque al introducir ella esta palabra, ni le tocaréis, ¿qué pasó? Ella no comió directamente, sino que tocó primeramente la manzana o el fruto, vete a saber tú qué fruto sería, pero tocó el fruto y dijo, pues no me pasa nada. Pues si no me pasa nada, igualmente si lo como,
tampoco me va a pasar nada. Ese es el problema cuando añadimos palabras que Dios no ha dicho. Cuando añadimos palabras y añadimos frases y añadimos pensamientos que Dios nunca ha dicho, entonces es cuando la tentación se hace manifiesta de una manera poderosa y viene y nos engaña el diablo. Porque si ella hubiera permanecido firme en la palabra de Jehová, no comeréis de ese árbol, ya directamente no hubiera tocado ni comido. Pero ella añadió, ni le tocaréis. ¿Veis? Una palabra que jamás Dios dijo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de las trampas del enemigo, de cómo actúa el diablo y cómo actúa el enemigo. Si Dios dice una palabra, esa palabra se cumple. Esa palabra se cumple. Muchas veces pecamos, hacemos las cosas mal, desobedecemos a Dios y no hay convicción de pecado en nosotros. Ese es el problema, no hay convicción de pecado. Al no haber convicción de pecado, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestra conciencia queda cauterizada de tal manera que ya eso no nos duele. Y en la medida que vamos pecando y vamos haciendo cosas que a Dios no le gusta, entramos en un sistema en el cual todo está bien. Todo está bien. Y no todo está bien. Tenemos que mirar a Dios y temblar. Dice, meditad en vuestras camas de noche y temblad. Meditad. Hay que hacer a veces un poco de resumen si estamos agradando o no estamos agradando a Dios. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos. Mira, ves, ya cambia, ya está cambiando. Mira cómo cambia el lenguaje. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¡Ay, como Dios! ¿Ves? Ya el mismo espíritu de Satanás que había en Isaías 14 y había en Ezequiel, donde decía, subirá a lo alto y seré semejante al Altísimo. ¿Os dais cuenta? En la misma palabra, seréis como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. La mentira. Vamos a ver, porque la mentira es la forma más poderosa que tiene el diablo de engañar incluso a los escogidos. La mentira es la forma, es el arma de Satanás por excelencia. La mentira es la forma más poderosa del diablo para engañar y persuadir. Y una mentira clavada en tu corazón puede destruir tu matrimonio, puede destruir tu vida espiritual, puede destruir cualquier cosa. Las mentiras destruyen. Por eso tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios. Una mentira destruye amistades, destruye ministerios. La caída del hombre y la expulsión del paraíso vino a consecuencia de una mentira que llevó a Eva a desobedecer el mandamiento de Dios. ¿Y sabes lo que provoca la mentira? La mentira te provoca desconfianza. Cuando tú crees la mentira del diablo, la mentira referente a tu hermano, la mentira referente al que trabaja junto a ti, la mentira referente a tu hijo, a tu hija, a tu vecino, esa mentira lo que hace es que te crea inseguridad, te crea temor, te crea dentro de ti algo que ya tú ya no miras de igual manera a esa persona. Y empieza a haber una distancia, un muro de separación que el diablo levanta. El diablo es un especialista en levantar muro de separación. El diablo es un especialista en que tú estés enfadado con tu hermana, con tu hermano, con tu amigo, con alguien. El diablo es un especialista, por eso el Evangelio nos anima y nos dice en su palabra el Señor que tenemos que aprender a perdonar. Porque la palabra perdón significa rompo el muro que me separa con mi hermano. Rompo la muralla, rompo todo eso que el diablo ha plantado para poder tener una comunión, para poder hablar con mi hermano, con mi hermana, con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa. Porque eso es importantísimo. La mentira crea temor, crea angustia, crea inseguridad. Porque el enemigo envía dardos de fuego que son pensamientos envenenados que traen confusión. Pensamientos envenenados que traen confusión. Vamos a dar algunos ejemplos de mentiras. Mira, tu hija tenía que llegar, o tu hijo tenía que llegar a una hora determinada a casa y el enemigo empieza a actuar, los pensamientos empiezan a actuar. ¿Le habrá pasado algo? ¿Habrá tenido un accidente?
¿Dónde estará? Ya empieza el temor dentro de ti, empieza el temor. Tenía que venir a las 9, son las 9:30. No viene, tiene móvil. ¿Por qué no me ha llamado? ¿Le habrá pasado algo? ¿Habrá tenido un accidente? ¿Dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hija? ¿Dónde estará mi esposo? ¿Dónde estará mi esposa? Ya empieza el enemigo a obrar, a traer una influencia negativa en tu mente, ¿verdad? Tu esposo, tú ves cambios de horario, ves cambios de ropa, tú ves cosas que quizás el enemigo te hace pensar, ¿me estará engañando? ¿Estará con otro? ¿Estará con otra? No, empiezas a ver cosas que no son reales, que no son auténticas, que no son verdaderas, pero la mentira ya está influyendo en ti para que tú empieces a ver cosas donde no hay nada. La mentira es el arma del diablo que viene a hacernos daño. ¿Y sabes lo que te hace la mentira? Te pones en guardia y empieza el distanciamiento. Te distancia. Empieza el matrimonio a distanciarse, empiezan los hermanos a distanciarse, empiezan los amigos a distanciarse, empieza la gente a distanciarse porque alguien ha traído una mentira. Ese es el chisme es una mentira. El chisme es una mentira. Y cuando el chisme viene, tú ya no ves a tu hermano de la misma manera. Cuando el chisme viene a ti, tú crees a la mentira del diablo y en el chisme del diablo. Tú ya no ves a tu hermano y a tu hermana, tú ya no lo ves con el mismo amor que tú tenías antes, porque el diablo ha traído una mentira. Pero es un chisme, es una mentira, eso es algo diabólico. Por eso tú tienes que aprender a que nadie te hable mal de tu hermano. A que nadie te hable mal de tu hijo, a que nadie te hable mal de tu hija, a que nadie te hable mal de tu familia, a que nadie te hable mal de tu iglesia, a que nadie te hable mal de tu pastor, de los hermanos que están alrededor. Mira, si vienes con prefiero no escuchar nada. Lo que tú me estás diciendo está aprobado, lo que tú me estás diciendo es real, no me traigas algo que va a hacer daño a mi corazón. Entonces tenemos que ser muy sabios, porque la mentira hace daño a nuestro corazón. Porque el diablo es mentiroso y homicida desde el principio, padre de mentira. Amén. Entonces tenemos que ser muy sabios para desechar toda mentira, desechar todo lo que es el diablo. El enemigo quiere hacernos ver de forma diferente, como hizo a Eva, y Eva empezó a ver las cosas de diferente manera. Por eso tenemos que ser muy sabios. ¿Qué dice la palabra? Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no esperes que tu hermano vaya a ti, sino ve tú a tu hermano. Ve tú a tu hermano y arreglar las cosas. Te veo diferente, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? Necesito hablar contigo. Veo que estás muy distanciado. Sabes que yo te amo mucho. Entonces, intenta hablar. Intenta acercarte a tu hermano. ¿Amén? Ahora, cuando una persona se habla con ellos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no obedece, no hace, porque a veces, hermano, es imposible. Dice la palabra que ya lo tengamos como, ¿cómo dice la Escritura? Que lo tengamos como pagano, como alguien que no cree. Entonces tenemos que utilizar la palabra de Dios, porque la Biblia es el instrumento que Dios quiere que utilicemos, y en la Biblia, la palabra de Dios, están las instrucciones de cómo tenemos que llevar las cosas. Por eso es necesario conocer las Escrituras y conocer la palabra de Dios. Amén. La Escritura no anda en desorden, la Escritura anda en el orden, y la iglesia tiene que andar en el orden de la palabra de Dios. Amén. No podemos andar en el desorden del diablo, tenemos que andar en el orden de Dios. Amén. Dándole siempre excelencia al Señor. Siempre la excelencia al Señor. Amén. Uy, amén. La mente está flojo, ¿eh? Bueno, vosotros mismos. Mira, en el trabajo, en la escuela, en la calle, la mentira es un arma de destrucción que utiliza el diablo. Si no estamos preparados con la verdad de Dios, en nosotros seremos influenciados por las mentiras de Satanás. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mirad, cuando yo era pequeño, tendría 8 o 10 años, era pequeño. Yo estaba sentado al lado de los vidrios de una ventana
del colegio y alguien del otro lado tiró algo, yo qué sé, sería fuerte, porque rompió la ventana. Tiró algo con tanta fuerza que rompió la ventana. Yo estaba al lado y la señorita o el profesor, ya no me acuerdo quién era, pero sí me acuerdo de lo que pasó, dijo que era yo el que había roto el vidrio. Yo no rompí nada. Cayó algo, ¡pum! Y yo estaba tranquilo. Si yo soy muy tranquilo, si yo no rompo, no mato ni una mosca. Yo soy muy tranquilo. Pero todo el mundo acusando y dijeron, ha sido Luis, ha sido él, ha sido él. Mentira, parecía Barrabás de allí. ¡Crucificadle, crucificadle, crucificadle! Total, que al final pareció que el responsable era yo no había hecho nada, pero la señorita hizo un papel, o el maestro hizo un papel. Dale ese papel a tu padre, porque tiene que pagar 5 pesetas. Era simplemente para que mi padre se enterara de que yo no había sido, había roto el vidrio. Cuando yo llegué a casa le di el papel a mi padre, la paliza que me pegó mi padre. La paliza que me pegó mi padre sin tener culpa de nada. La mentira del diablo, la mentira de Satanás. Y hasta hoy me acuerdo de aquello. Fíjate que yo tengo la memoria de pez, pero me acuerdo de aquella anécdota, por llamarlo de esta manera. A veces las mentiras hacen que otras personas que no tienen culpa de nada reciban. La mentira hace que otras personas que no tienen culpa de nada reciban por causa del chisme, por causa del diablo, por eso vuelvo a decir, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra Satanás, que está siempre metiendo cizaña a ver cómo puede dividir, a ver cómo puede hacer daño. Por eso tenemos que ir siempre a las Escrituras y ser humildes de corazón y aprender a pedir perdón. Amén. Y aún así nos vamos a comer más de una sin tener culpa de nada, para la gloria de Dios. Si tienes que comerte alguna sin tener culpa de nada, cómetela para la gloria de Dios. Amén. Y sigue amando a tu hermano. Y sigue amando a tu hermana. No le des lugar al diablo. Amén. Yo le daría un aplauso al Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo que lo tenemos en Génesis 34, 1 y 2. Mientras me lo busca Juanma. Génesis 34, 1, 2. La influencia social. La influencia social. ¿Sabéis que la influencia social actúa mucho en los creyentes? ¿Qué es la influencia social? Todo lo que está corriendo en este mundo. Los tatuajes, las modas, los tops, el ponerse ropa entre más estrecha y más apretada, y nada, ahí marcando ahí hasta la marca de lo que no tienes que marcar. Las modas satánicas que el diablo trae. Las modas porque el diablo no tiene prisa, el diablo va trabajando poquito a poco. El diablo va trabajando poco a poco para que tú pierdas el pudor, para que tú pierdas la vergüenza, para que tú pierdas poco a poco ese principio de servir y de amar y de recibir lo que Dios tiene para ti. Pero poco a poco va rompiendo esquemas y el problema es que la iglesia o los creyentes estamos influenciados por el mundo, hablamos de la misma manera, vestimos de la misma manera, vamos de la misma manera muchas veces, miramos las mismas películas, nos metemos en los mismos sitios. Hermano, tenemos que aprender a discernir dónde está metido el diablo. Tenemos que aprender a discernir dónde está la toxina, dónde está el virus que nos puede matar, porque el pecado es un virus. Teníamos mucho miedo de un virus que no veíamos, pero no tenemos ningún miedo a un virus que es el pecado, que puede destruir nuestra vida espiritual. Mira, Génesis 34, 1 y 2 dice, salió Dina, la hija de Lea. Lea era la primera esposa de Jacob. Dice, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver las hijas del país. Lea
Dice, ay, estoy cansada de estar aquí siempre en la iglesia, estoy cansado de estar siempre aquí en el campamento. ¿Por qué? Cogió alguna amiguita seguramente y dijo, ¿por qué no vamos a ver a los hijos, a otras tierras? Vamos a ver las costumbres del país, vamos a visitar un poquito, a ver cómo viven, cómo visten, a otras cositas. Y Lea y Dina se fue a visitar las discotecas, se fue a visitar los centros que parecen tan bonitos, pero se fue a buscar porque quería ver, quería conocer, quería entender, quería ver cómo vestían, quería parecerse a esa gente. Dina quería parecerse a esa gente. Dice, y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, un pagano, uno que no era judío, un pueblo que no estaba circuncidado, un pueblo que no amaba a Dios, un pueblo que no tenía comunión con Dios. Pero Dina se va a ver a ellos. ¿Y qué le pasa? Que este Siquem, este príncipe de aquella tierra, dice que la tomó, se acostó con ella y la deshonró. El caprichito de Dina de ir a visitar la discoteca, el caprichito de Dina de ir a ver cómo vestían las amiguitas y parecerse a las amiguitas que tenía, le produjo que alguien pusiera su mirada en ella y la violara. Nosotros no nos damos cuenta que la influencia que tiene el mundo hacia nosotros es muy grande y nosotros muchas veces ni tenemos la fuerza, ni el poder, ni tenemos la comunión con Dios, ni la autoridad de Dios para decirle no en el nombre de Jesús. Yo no quiero lo que el mundo tiene. Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en las costumbres, en las modas, en la cultura, en todo lo que el mundo tiene, al final vamos a ser como ellos. Y hemos leído al principio que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. ¿Amén? No te conviertas a ellos. Cuando los creyentes insisten en conocer las costumbres de la sociedad, las modas, y quieren parecerse a los demás que no han conocido a Dios, automáticamente estas mismas influencias se desarrollan en ellos. De una manera lenta van perdiendo la sensibilidad y el temor a Dios hasta que acaban practicando los mismos errores, de tal manera que es muy difícil distinguir a un creyente de uno no creyente. Es difícil, hoy en día es difícil distinguir a un creyente de a uno que no es creyente. Tu lenguaje tiene que ser conforme a Cristo, sabiendo que tu lengua no puede traer maldición, tú no puedes blasfemar, tú no puedes hablar malamente, tú tienes que tener una educación espiritual. Hay una educación que es la que las escuelas te dan, que esa educación te sirve para aprender matemáticas, para aprender ciencia, para aprender historia, para aprender lo que tú quieras, y es bueno, y tienes que sacar las mejores notas porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Pero hay una educación que se llama la educación espiritual, que esa te la da el Espíritu Santo, y esa hay que atender a la educación de Dios. Amén. Entonces, si tú quieres parecerte al mundo, quizás es porque aún no te has convertido realmente. Hay que convertirse con todo nuestro corazón al Señor. Amén. Es por eso que la Escritura nos advierte y nos dice que no hagamos yugo desigual con los incrédulos. La Escritura nos dice, nos marca, no hagáis yugo desigual con los incrédulos. Porque si alguien es incrédulo y yo hago yugo con esa persona, donde vaya él, yo voy a ir. Porque no sé qué pasa, pero siempre es más fuerte la maldad que la bondad. Porque a veces somos tan buenos que nos dejamos llevar por lo malo. Y el yugo unía a dos bueyes, a uno joven y a uno viejo, a uno que sabía y a uno que no sabía. Por eso Jesús dice, aprended de mí y tomad mi yugo. Cuando ponemos el yugo de Jesús, que es su palabra, entonces Él nos va a guiar por el buen camino, porque tú y yo no sabemos el camino, pero Jesús sabe el camino. Por eso cuando nos ponemos en el yugo del Señor, Él nos va a guiar al sitio y al paso apropiado donde tenemos que llegar. Amén. Por eso no hagas yugo con el incrédulo. No significa que no te juntes con la gente del mundo, significa que no hagas yugo con ellos. Hay que juntarse con ellos, por supuesto, para predicarles, porque tienes que trabajar, porque tienes que estar con ellos, pero no hagan negocios, no hagan amistades que te van a llevar a problemas. Por supuesto, no te enamores y no te cases con una persona que no tenga el mismo sentir que tú, porque vas a tener de suegro al diablo. Te lo digo así de claro. Porque todo aquel que no es de Cristo
El que no es de Cristo, ¿de quién es? O estás en el reino de Cristo o estás en el reino de las tinieblas. Y el príncipe de este mundo es Satanás, ¿sí o no? Ah, pájaro. Pero somos tan respetuosos que no creemos a la palabra. Somos tan respetuosos que no creemos en lo que dice el Señor. Somos tan respetuosos que decimos, ay, porque igual lo convierto, ay, igual se convierte. Y si no se convierte, te va a hacer la vida imposible. Si no se convierte, te va a hacer la vida imposible. Porque cuando Él quiera el domingo salir a la playa, tú querrás venir a la iglesia. Cuando tú quieras hacer algo espiritual, Él te va a decir, ¿pero qué haces? Te va a poner la música satánica a todo volumen en tu casa y te vas a tener que aguantar. Hasta que al final te quedarás en casa por no romper el matrimonio. Proverbios 13:20 dice... Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El que se junta con necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vuelvo a repetirte este versículo. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado, será roto, será lleno de muchos dolores, de mucha inquietud, de mucha inseguridad. Tú tienes que ver que la persona con la cual te unes es un hijo o una hija de Dios. Y vigila, porque aún llamándose hijo de Dios, al principio todo es muy bonito. Porque el que quiere conquistar a una chica, le va a dar lo mejor. Le va a decir y le va a repetir y le va a calentar la orejita de tal manera que va a parecer la persona más bonita, más adecuada, más preciosa del mundo. Y te vas a enamorar como un tonto, como una tonta de esa persona. Pero vigila, porque el enemigo se viste de ángel de luz. Y las consecuencias no vienen al principio, las consecuencias vienen al final. Vienen luego. Al principio todo es muy bonito. El noviazgo es precioso, porque uno quiere del otro y el otro quiere de otro. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque los noviazgos en Cristo son noviazgos en Cristo. Los noviazgos en Cristo son noviazgos de santidad. Son noviazgos para conocerse, no son noviazgos para meterse en la cama. Son noviazgos para conocerse y para hablar. Dice 1 Corintios 15:33, Pablo nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si tú tienes la buena costumbre de reunirte en la iglesia, sigue con tus buenas costumbres de reunirte en la iglesia. Si tú tienes la buena costumbre de orar, sigue orando. Si tú tienes la buena costumbre de leer la palabra, sigue leyendo la palabra. Si tienes la buena costumbre de servir a los demás, sigue sirviendo a los demás. Si tú tienes la buena costumbre de hacer cosas buenas, sigue haciendo cosas buenas. Pero no te metas con el necio y con el tonto y con aquel que va a corromper y va a romper tu vida. Esta palabra no está siendo ahora fabricada al momento. Esta palabra ya viene con una fabricación de ayer. Lo digo porque nadie se sienta pensando que yo estoy aquí ahora trayendo dardos sobre... No. Estoy trayendo palabra de Dios para vosotros. Amén. Estoy trayendo palabra del cielo para vuestras vidas. Palabra del cielo para vuestras vidas. Para que no nos engañe el diablo con mentiras. Porque el diablo nos engaña con mentiras. Y el diablo sabe lo que tú quieres. El diablo sabe. Conoce tus gustos. Conoce tus olores. Tus instintos. Sabe que si tú eres una persona que necesita eso, vas a buscar eso y el diablo te va a dar eso. El diablo te conoce. Tú sabes que quieres aquello. No te preocupes que el diablo te traerá aquello disfrazado para que tú te lo comas, disfrazado de serpiente. Con que Dios te dijo,
No, no te va a pasar nada. Tranquilo, tranquila. Hay que respetar. Tú sigues respetando. No es rey, las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Eso significa que eso significa que no nos juntemos con personas que no comparten nuestra fe. Lo que tenemos que saber es que hay que ser conscientes que cualquier relación nos va a afectar de una manera u otra, para bien o para mal. Toda relación con la sociedad, toda relación con nuestro trabajo, toda relación con nuestros amigos, toda relación con la gente que cree y que no cree, nos va a afectar de una forma u otra si no estamos buscando a Dios. Nos mueve. No somos tan fuertes, nos mueve. Te juntas con un blasfemo, acabarás blasfemando. Te juntas con una persona de tú que no fumabas nunca, acabas fumando. Y eso porque es un día, es otro día, es otro día, es otro día. Por eso tienes que ser fuerte. Si no, hay que convertirse al Señor con todo tu corazón. No te conviertas a ellos. La influencia que nos rodea, venga, otra influencia rápidamente. La televisión, los medios sociales. ¿Sabes por quién están gobernados? Por las tinieblas. La televisión, los medios sociales, el TikTok, medios como YouTube, medios como, llámalo como tú quieras, hay un montón de medios sociales, redes sociales, pero están manipuladas, están tocadas por el diablo. Por eso tenemos que ser sabios a la hora hay que filtrar, hay que tener un filtro, hay que filtrar según qué cosa. Tú no puedes comértelo todo, tú no puedes recibirlo todo, hay que filtrar las cosas. Está bien que tienes TikTok, perfecto. Está bien que tienes YouTube, perfecto. Está bien que tienes Facebook, perfecto. Está bien que tienes Twitter o X, como se llame ahora, perfecto. Pero ten filtro. Tienes que saber hacia dónde pones tu mirada. Amén. Tienes que saber dónde pone tu mirada. Y ahora te cantaría aquella de que pon tu mirada en el cielo, pero bueno, no te la voy a cantar. Pon tu mirada en el Señor. Amén. Amén. Que nadie, te lo digo claramente, que nadie, lo más hermoso que tenemos, lo más precioso que tenemos es Jesús. Lo más hermoso que tenemos, lo más precioso que tenemos es Jesús. No lo vendas por un ratito de sexo, no lo vendas por una Jezabel, no lo vendas por cosas que van a traerte placer en un momento determinado, pero no te vendas al diablo. Mantente firme. Porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Servimos al más grande, al poderoso. No te vendas. Le duela a quien le duela. La palabra tiene que venir, le duela a quien le duela. Y tiene que venir como espada de doble filo para cortar y para separar lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es, lo que es de la carne el diablo se lo lleva, lo que es del espíritu le pertenece a Dios. Yo soy del espíritu. Mira lo que se está estableciendo, un nuevo orden mundial. Y esto tengo que hablar más rápidamente otro día porque estamos acabando ya. Pero dice la palabra que será como en los días de Noé su venida. Como en los días de Noé. Aumento de maldad, alteración genética del ser humano y ausencia de justos en la tierra. Tres cosas. Aumento de maldad, alteración genética y falta de justos en la tierra. Como en los días de Noé. Alteración genética, ya está. Aumento de la maldad, ya está. Aumento de la ciencia y la maldad que está aumentando. Pero dice la palabra en Tesalonicenses que nadie os engañe, porque la venida del Señor todavía, hoy no puede venir. Os digo por qué, porque el templo no está construido todavía. Y hasta que el templo, el inocuo, ese anticristo se siente en el templo de Dios, el Señor no va a venir todavía. Pero tranquilo, que eso puede pasar en un momento. Puede pasar en un momento. Porque todas las piedras del templo están cortadas, todas las piedras del templo, todos los instrumentos, todas las cositas para, vamos, todo la vestimenta de la gente, de los sacerdotes, todo está allá, hermano. O sea que, y fijaros cómo está Israel, fijaros cómo está Hezbollah, cómo está Irán apuntando con 180.000 misiles que tienen apuntando para Israel. Como se líe, lo primero que vuela es la mezquita que hay arriba. Y si vuela la mezquita, el templo se construye. Y cuando se construya el templo, preparaos. Porque la venida del Señor está que nos vamos pronto. Amén.
O sea que, bueno, sobre esto, hermano, tranquilo, porque hay teorías de que si pasaremos la tribulación, si no pasaremos la tribulación. Tenemos que aprender a poner nuestros ojos en Jesús y no poner nuestros ojos en cosas que nos puedan confundir. Algunos creerán una cosa, otros creerán otra, porque hay muchos que creen una cosa, otros creen otra cosa. Hermanos, que la salvación se pierde, otros que la salvación no se pierde. Hermanos, cada uno, tú mantente firme, amén, para que cuando el Señor venga, o sea ahora, o sea mañana, o sea de aquí a un tiempo, que te vea firme y te vea preparado, amén, que te vea preparado, firme y anclado en la fe, amén. Que Dios te bendiga, iglesia, adelante en el nombre de Jesús, y vamos para arriba, pronto nos vamos. Dios os bendiga mucho.